Cuando eras niño, los días parecían eternos. Los veranos no terminaban nunca y una tarde de juegos era un universo completo. Pero ahora, al crecer, los años se van volando y apenas te das cuenta. ¿Por qué el tiempo se encoge dentro de nuestra mente? Este documental revela la ciencia, la historia y la emoción detrás de uno de los misterios más profundos de la vida, la psicología del tiempo. Lo que descubrirás puede cambiar para siempre tu manera de vivir cada instante. Síguenos y suscríbete al canal, porque lo único que realmente tienes es tu tiempo, y aquí aprenderás a valorarlo como nunca antes. Alemania, Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología experimental, descubrió que la mente humana no mide el tiempo como lo hace un reloj. Nuestros segundos no son universales, son maleables, dependen de la atención y de la emoción. Para un niño, esa escala subjetiva se expande como un universo recién nacido. Un año, a los 5 años de edad, representa una quinta parte de toda su vida. Para un adulto de 40, ese mismo año se reduce a un suspiro, apenas un 2% de su existencia. La neurociencia moderna ha confirmado esta intuición. El cerebro infantil es como un lienzo fresco, lleno de plasticidad, que registra la vida con una precisión sorprendente. Las primeras experiencias, el primer día de escuela, el primer viaje en bicicleta, el primer cumpleaños del que se guarda memoria, son monumentos en el paisaje mental. Por eso, los recuerdos de la niñez tienen una densidad casi poética. Cada instante estaba cargado de significado. En la escuela, el tiempo se estira aún más. Una clase aburrida puede convertirse en una tortura interminable. Un castigo de 5 minutos parece durar toda una eternidad, y el sonido de la campana que anuncia el recreo llega como una liberación milagrosa. El tiempo se siente con el cuerpo, lento, pesado, denso. Y sin embargo, al mirar hacia atrás, cada curso escolar está lleno de episodios imborrables que marcan el calendario de la infancia. Pero no siempre fue así. En la Edad Media, los niños crecían en comunidades donde el tiempo se medía con el sol, con las cosechas, con el ritmo natural de las estaciones. Un año podía significar el largo camino entre una siembra y la siguiente, la espera de una feria anual, el ciclo de fiestas religiosas que parecían no llegar nunca. Con la aparición del reloj mecánico en el siglo XIV, los adultos comenzaron a fragmentar sus días en horas y minutos, pero los niños continuaban habitando ese tiempo subjetivo en el que una tarde de juegos podía parecer más larga que toda una semana de trabajo en los campos. Existe un momento sutil en la niñez, casi invisible, en el que descubrimos que los días no son infinitos. Es la primera conciencia de la fugacidad. Puede ser el cumpleaños que sentimos que llegó demasiado pronto, la vela que se consume más rápido de lo que esperábamos o la tarde de verano que se termina justo cuando más felices nos sentimos. Ese instante nos revela una verdad inquietante: el tiempo avanza sin detenerse. La percepción temporal también está teñida de emoción. En los años 60, en la Universidad de Stanford, el famoso experimento del malvavisco demostró que para un niño, esperar 10 minutos por una recompensa era un desafío monumental. El tiempo de la espera se vivía como un muro infranqueable. El reloj marcaba el mismo avance que para un adulto, pero en el interior del niño, esos minutos eran una eternidad cargada de ansiedad y deseo. Así, la infancia nos enseña una paradoja. El mismo minuto puede ser una tortura infinita o un instante eterno de felicidad. Y es en esa plasticidad donde se esconde el misterio de nuestra relación con el tiempo. Para los pequeños, los veranos parecen no acabar nunca. Para los adultos, se reducen a un pestañeo. El tiempo de la infancia es un tiempo expandido, lleno de eternidades escondidas en lo cotidiano. Un helado derritiéndose bajo el sol, la primera tarde en bicicleta, un cuento contado antes de dormir. Son momentos que se graban en la memoria como si fueran infinitos. Pero pronto, ese universo se desmorona. Los veranos ya no se sentirán igual, las horas comenzarán a escaparse con velocidad, y el tiempo que antes era un océano inmenso se convertirá en un río que corre sin descanso hacia adelante. La pregunta inevitable nos persigue: si los relojes siguen marcando 60 segundos por minuto,
¿Qué ocurre dentro de nosotros para que la vida se sienta cada vez más breve? Esa respuesta está más cerca de lo que imaginamos, pero nos obligará a mirar el tiempo desde otra perspectiva, en la adultez. Al llegar a la adultez, el tiempo cambia de textura. Aquellos días infinitos de la niñez se reducen a jornadas que se escapan como agua entre las manos. Una mañana de trabajo puede sentirse interminable, pero al mirar atrás, las semanas parecen comprimirse en un parpadeo. Este fenómeno no es una ilusión trivial, es el reflejo de cómo nuestra mente reconfigura la experiencia temporal con el paso de los años. En la adultez, la novedad desaparece. La rutina se impone como un guión repetido, día tras día, mes tras mes. El cerebro ya no registra cada detalle con la intensidad de la infancia, sino que comprime los recuerdos, eliminando lo que considera redundante. Viajar al trabajo por la misma ruta cada mañana, comer en el mismo lugar, repetir los mismos gestos, todo se vuelve un archivo comprimido que ocupa apenas un espacio mínimo en la memoria. Y cuanto menos registro hay, más breve parece el tiempo vivido. A lo largo de la historia, distintas culturas han intuido esta aceleración. En la Roma antigua, Séneca escribía en el siglo I que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Sus palabras resuenan con fuerza hoy, cuando las horas se nos escapan entre compromisos, responsabilidades y una vida marcada por relojes, calendarios y fechas límite. La modernidad ha multiplicado la sensación de prisa. Desde la revolución industrial, el trabajo dejó de estar vinculado a los ciclos naturales y pasó a regirse por turnos rígidos, cronómetros y campanas de fábrica. Fue en el siglo XIX cuando los ferrocarriles obligaron a unificar horarios nacionales, y el tiempo comenzó a regirse con una exactitud implacable que se filtró en cada rincón de la vida adulta. El resultado es un contraste brutal. Lo que para un niño es un día interminable, para un adulto puede ser apenas una fracción de su atención, atrapada entre obligaciones. A esto se suma otro factor, la proporción vital. A los 40 años, un año de vida ya es solo un 2,5% de toda la existencia. El cerebro interpreta ese fragmento como algo insignificante, una gota en un océano ya vivido. Por eso, al crecer, cada año parece más breve que el anterior. La psicología moderna ha estudiado este fenómeno bajo el concepto de la teoría de la proporcionalidad del tiempo. En palabras simples, cuanto más hemos vivido, más pequeños se vuelven los intervalos nuevos en comparación con todo lo acumulado. Lo que antes era una quinta parte de nuestra vida, ahora es apenas un fragmento irrelevante. Pero la aceleración no se explica solo por la proporción. También influye la emoción. El estrés, la ansiedad, la presión constante hacen que vivamos atrapados en el futuro, siempre pensando en lo que viene, nunca en lo que ocurre. El presente se vuelve invisible, y al no ser registrado plenamente, desaparece de la memoria. Así, los días parecen largos, pero los años cortos. Este fenómeno ha dejado huellas profundas en la historia cultural. En el Japón del periodo Edo, los poetas escribían haikus que evocaban la fugacidad de las estaciones, una flor que se abre y muere en un instante. En Europa, durante el Barroco, surgió la obsesión con el memento mori, recordatorios de la brevedad de la vida representados en relojes de arena y calaveras. El tiempo siempre ha sido el gran enemigo del adulto, un adversario que corre más rápido de lo que podemos alcanzar. En la vida cotidiana, la adultez se convierte en un torbellino. El trabajo absorbe las horas, la crianza de los hijos consume las energías, las rutinas se encadenan unas a otras hasta que los meses desaparecen. Las vacaciones, que en la niñez parecían eternas, se reducen a 2 semanas que pasan con una velocidad vertiginosa. El cerebro adulto, ocupado en sobrevivir, apenas registra esos momentos. Y lo que no se registra, se olvida. A medida que envejecemos, el tiempo subjetivo se convierte en un misterio inquietante. Miramos atrás y sentimos que las décadas se han desvanecido como humo. La juventud, que parecía eterna, se convierte en un recuerdo comprimido. Nos preguntamos,
¿Dónde se fueron todos esos días? ¿Cómo es posible que el calendario haya corrido tan rápido? La ciencia ofrece una respuesta. No es el tiempo el que corre más rápido. Somos nosotros quienes lo percibimos con menos intensidad. La adultez es una etapa donde el cerebro se vuelve más eficiente, pero esa eficiencia tiene un costo: la pérdida de la riqueza temporal. Al optimizar, al simplificar, al reducir lo repetitivo, convierte los años en un flujo acelerado. Y sin embargo, hay algo aún más desconcertante. Porque si la adultez parece veloz, la vejez multiplica esa sensación hasta límites que desafían la lógica. El reloj no cambia su ritmo, pero en el ocaso de la vida, los días se condensan de manera aún más dramática. ¿Por qué ocurre? La respuesta está en el último y más enigmático capítulo de nuestra historia del tiempo subjetivo. En la vejez, el tiempo adquiere un carácter extraño, casi fantasmal. Los días pueden sentirse largos, pesados, marcados por la rutina, pero al mirar hacia atrás, los años se comprimen con una velocidad desconcertante. La paradoja es dolorosa. Mientras las horas parecen no pasar, las décadas desaparecen como un relámpago. Esta contradicción revela el último misterio de nuestra percepción temporal. Los ancianos suelen decir que la vida pasó demasiado rápido, como si hubiera sido un suspiro. No lo dicen por cortesía ni por nostalgia, sino porque así lo experimentan. La neurociencia explica que, a medida que envejecemos, nuestro cerebro registra menos novedades. La novedad es la que estira el tiempo en la memoria. Cuando se repiten los mismos gestos, rutinas y escenarios, la mente deja de marcar hitos. Así, un mes se siente idéntico al siguiente, y al mirar atrás, toda una década puede parecer un único recuerdo borroso. Este fenómeno tiene raíces históricas y culturales. En el Renacimiento, pensadores como Michel de Montaigne reflexionaban sobre la fugacidad de la vida, señalando que el tiempo parecía huir con más rapidez en la madurez. En el siglo XIX, el filósofo francés Henri Bergson habló de la durée, esa experiencia subjetiva del tiempo que se contrae o se expande en función de la conciencia. Para él, el tiempo vivido no era una medida física, sino un flujo psicológico, y en la vejez ese flujo se acelera hacia el final. En el plano biológico, la percepción del tiempo en los mayores está influida por la disminución de la dopamina, un neurotransmisor clave en la forma en que sentimos la duración de los eventos. Con menos dopamina, los relojes internos se aceleran, y lo que antes parecía durar más ahora se comprime en una sucesión fugaz. Además, al tener menos experiencias nuevas, la memoria apenas distingue entre un día y otro, lo que provoca la sensación de que todo ocurre demasiado rápido. Pero hay algo más profundo: el peso emocional del tiempo. En la juventud, se vive proyectando hacia adelante; en la adultez, sobreviviendo al presente; en la vejez, mirando hacia atrás. La conciencia de la finitud hace que cada día se perciba con mayor intensidad existencial, pero también con la angustia de que no basta. La frase "parece que fue ayer" resume este vértigo. Una vida entera se convierte en un recuerdo inmediato, como si las décadas hubieran pasado en cuestión de días. Las culturas han intentado enfrentar esta sensación de fugacidad. En tradiciones orientales, como el budismo, se enseña a habitar el presente como la única manera de detener la ilusión del tiempo que se escurre. En Occidente, el arte barroco llenó iglesias y palacios con relojes de arena y esqueletos, símbolos de un recordatorio implacable: la vida se acorta a medida que se vive. En ambos extremos del mundo, la vejez siempre fue vista como el umbral donde el tiempo deja de ser abundante y se convierte en un bien escaso. Y sin embargo, incluso en este ocaso, hay una clave oculta. La ciencia ha descubierto que las experiencias nuevas, incluso en la vejez, pueden expandir la percepción temporal. Aprender un idioma, viajar a un lugar desconocido, iniciar una actividad distinta, todo ello crea recuerdos densos, capaces de estirar la percepción del tiempo. En otras palabras, aunque los años se hagan más breves, aún existe la posibilidad de recuperar la sensación de eternidad de la infancia, siempre y cuando se viva con curiosidad. El final de la vida no detiene al reloj.
pero sí puede transformar la manera en que lo sentimos. Los mayores saben que cada día puede ser un tesoro, aunque pase más rápido que nunca. La condensación del tiempo en la vejez no es solo una pérdida, también es un recordatorio. La brevedad de la existencia puede dotar de una intensidad única a lo que todavía tenemos. Al mirar atrás, comprendemos la paradoja definitiva. El tiempo no cambia, lo que cambia somos nosotros. En la infancia, lo vivimos como un océano sin límites. En la adultez, como un río que corre demasiado rápido. En la vejez, como un torrente que desemboca en silencio. Y sin embargo, en todas esas etapas, el tiempo sigue siendo el mismo, 60 segundos por minuto. Lo que varía es nuestra forma de habitarlo. La psicología del tiempo nos revela una verdad inquietante y al mismo tiempo, liberadora. No podemos detener el paso de los días, pero sí podemos transformar la manera en que los vivimos. Porque aunque los años se hagan cada vez más cortos, aún tenemos el poder de llenar cada instante de significado. Y quizá, solo quizá, esa sea la forma más humana de vencer al tiempo. Al final, descubrimos que el tiempo no es un tirano externo, sino una experiencia interior. Somos nosotros quienes lo estiramos o lo comprimimos con nuestras emociones, recuerdos y rutinas. La infancia nos enseñó la eternidad en un instante, la adultez, la prisa de un reloj implacable, y la vejez, la urgencia de lo que se escapa demasiado rápido. El tiempo nunca ha cambiado. Somos nosotros quienes lo hemos transformado con cada etapa de la vida. Y tal vez ese sea el secreto. No se trata de detener los relojes, sino de aprender a vivir cada segundo como si fuera infinito. Porque aunque los años parezcan más cortos, aún podemos llenar cada momento de significado. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tu forma de habitar el tiempo, acompáñanos en este viaje. Suscríbete al canal y sigue explorando con nosotros los misterios de la mente, las emociones y la historia humana. Lo que viene puede cambiar la manera en que miras el mundo y el tiempo mismo.